Buenas noches, bienvenidos al episodio número 6 de Tropezones a Triunfos, Marketing al Desnudo. Bienvenidos a este nuevo episodio que cayó justo en el Día del Niño. Y ya festejamos a varios de los que tenemos hijos. Ya nos tocó festejarlos el día de hoy. Y bueno, quisimos aprovechar también este día para tener una gran invitada que nos va a acompañar y nos va a compartir unos de sus tropezones por los que ha pasado a lo largo de su vida profesional. Pero antes de entrar en materia y también presentarnos, quisiera platicaros un poco sobre cuál es el formato de este programa. Y básicamente el formato de este programa es un formato bastante relajado, un programa en donde lo buscamos hacer para reunir a varios profesionales del marketing donde quieran compartir sus enseñanzas, sus tropezones, sus lecciones que han tenido a lo largo de su vida profesional. Por ahí dicen que en la red LinkedIn pues, siempre vemos que hay logros, éxitos, pero muchas veces no vemos, o por lo menos a mí no me ha tocado ver los tropezones por los que han pasado los profesionales y por eso creamos este programa. Pero bueno, pero antes de entrar en materia, ¿por qué no nos presentamos, Fer? Para que nos conozca la gente que nos acompaña el día de hoy, quiénes somos sus anfitriones. Adelante. Buenísimo, gracias, Daniel. Un dato interesante, muchos por ahí me ubican en la parte de marketing, cuando realmente mi formación profesional inicial fue un tema de ingeniería en computación. Entonces yo soy ingeniero, tuve también la posibilidad de hacer una maestría en dicha área. Soy aquí de Guadalajara, Jalisco. Aquí estamos en la Perla Tapatía, la tierra de las tortas ahogadas. Espero que más de alguno les toque por ahí probarlas en algún momento si no las conocen. Una de las cosas que me ha gustado mucho desde que inicié la parte profesional fue el empezarme a enfocar a lo que es parte del ecosistema pues, digital en general. Yo empecé con todo el tema de infraestructura, todo lo que era la parte de servidores, configuración, el tema de desarrollo web, meterle ahora sí que líneas de código, meterle ahí programación para desarrollar las páginas. Y me empezó a gustar bastante toda esa área, todo ese ecosistema en general de integración. Y una de las cosas que, pues como bien sabes, ¿no? ¿Funciona o no funciona? O sea, ¿cómo puedes saber si funciona lo que tú estás haciendo? Entonces, pues empiezas a medir. Y en esa parte es donde empiezas a darte cuenta si algo de lo que tú tienes está funcionando, están haciendo los usuarios lo que tú esperas que hagan, utilizando los botones, la estructura que tú estás planteando que esté funcionando. Pero llega un momento en el que necesitas agilizar, acelerar el tráfico de usuarios, ¿no? Porque muchas veces quieres que se registren para captación de información, para un tema de leads o para un tema de venta en línea, por ejemplo. Entonces, pues obviamente necesitas más usuarios para poco a poco empezar a lograr los objetivos de negocio. Entonces, como dicen, una cosa llevó a la otra y empecé con la parte de los buscadores, tanto la parte orgánica como la parte pagada, empezar a desarrollar junto con los equipos de diseño, la parte de los contenidos, la parte de la misma comunicación. Pero pues al final no era la única vitrina. Entonces, como dicen, otra vez una cosa llevó a la otra, entonces empiezas a ver que existían, pues las redes, empezaban las redes sociales, empezabas a ver otros lugares donde la gente consumía contenido, consumía pues, información de interés, y pues ahí empezar a trabajar directamente en esas plataformas, pues para también seguir atrayendo tráfico. Entonces, empezó a gustarme bastante eso. En algunos casos, pues empecé a tomar algunos de los cursos, certificaciones, y la realidad es que me empecé a empapar tanto que llegué al punto donde dije, bueno, pues quiero especializarme un poco más todo en esta parte del marketing digital. Hice una especialidad, entonces pues ahora sí que empecé a combinar todo lo que era la parte de tecnología junto con la parte de marketing, y me empezó a encantar todo ese 360. Entonces, también incorporar el tema de información en las apps, en las tiendas de aplicaciones, por ejemplo. No muchos por ahí también a lo mejor pudieran tener ahí nociones o idea, pero así como en los buscadores
pues te posicionas, pues también en las tiendas de aplicaciones, ¿no? O sea, tratar de que tú aparezcas primero y obviamente también hay que empezar a gestionar toda esa parte, inclusive hasta el tema de las reseñas, ¿no? Entonces, creo que es una parte interesante donde así como tienes tú en Google My Business o mi negocio en general, la parte de estar ubicando geográficamente tus oficinas, tus puntos de venta, y también tener el tema de reseñas, bueno, pues ahora sí que empezar a extenderse. Entonces me gustó toda esta parte y pues ahora sí que extender el tema de los diferentes medios también a correo electrónico, notificaciones directamente en las aplicaciones o igual algún elemento modal como tal, las famosas in-apps. Entonces, pues ahora sí que ha sido un balance interesante, un balance que me ha ayudado a seguirme desarrollando, a seguirme creciendo en algunas industrias automotriz, educativa, la parte financiera. Y bueno, en el caso de la financiera es interesante porque pues, me he tocado inversiones, ahora estoy en la parte de bancaria, por decirlo así. Entonces, creo que ha sido un aprendizaje bastante interesante y durante todo este tiempo, bueno, pues me ha tocado desde la parte de la operación hasta la parte de, pues, el liderazgo de equipos, ¿no? Entonces, ha sido un aprendizaje constante y pues ha sido padrísimo. Así que todo el tema de medición, toma de decisiones con analítica y demás, pues ahora sí es donde más la estoy aplicando, pues porque ya tengo pues mayor cantidad de fuentes de información. Sigue, ¿cómo ves, Daniel? Pues buenísimo, Fer, qué bárbaro. Tú eres un estuche de monerías porque te ha tocado estudiar la parte de sistemas, de IT, y bueno, tienes la parte bien interesante, que es la parte de mercadotecnia, que en lo que te has enfocado en los últimos años, y qué padre, la verdad. Gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, yo me presento con mucho gusto para los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, yo soy mexicano. Soy marketero de corazón. A mí me tocó estudiar, sí, marketing. Marketing, decidí estudiarlo. Empecé estudiando diseño gráfico, después me incliné por estudiar marketing porque veía que era una carrera mucho más completa, que el diseño estaría involucrado en la parte de marketing, por eso me decidí estudiar marketing. Y a lo largo de mis más de 20 años de experiencia, siempre he estado en el área de marketing, ocupando diferentes posiciones, desde la primera posición como asistente de marca junior hasta asumir ya posiciones de director de marketing, que es la que el día de hoy ocupo. Me ha tocado trabajar en diferentes industrias bien divertidas. La verdad, mi primera experiencia fue trabajar en la industria de productos de consumo, donde estuve pues, de hecho es donde he estado la mayor parte de mi experiencia trabajando en productos de consumo. Después me moví a otra gran aventura que es la automotriz, que me fascina, y me dieron esa oportunidad de trabajar en una gran empresa, lo que de hecho me trajo a vivir a la ciudad de Querétaro, que es donde actualmente radico con mi familia, y después tuve la oportunidad de trabajar también en otra gran empresa también del sector automotriz, que eso ya me llevó a manejarme en un modelo híbrido, que es lo que hoy muchos de nosotros estamos viviendo a raíz de la pandemia. Y por último, pues ya me tocó trabajar en otra industria totalmente diferente, que es la de salud, ¿no? Está bien interesante, nunca había estado en esa industria, la verdad está súper interesante, y sobre todo por la misión en la que está enfocada esta empresa en la que colaboro, que es el democratizar el acceso a la salud mental, que como saben, a raíz de la pandemia tuvo un incremento aceleradísimo a raíz de la pandemia, y me da mucho gusto poder contribuir en esa industria que puede darle acceso a este tipo de soluciones para poder atender ese tipo de patologías. Además de estudiar mercadotecnia, también les puedo compartir que tengo un máster en digital, Business Digital Management, y un posgrado en Big Data y Business Intelligence, que es lo que me ha ayudado en mis últimos roles y posiciones a poder contribuir y colaborar con equipos que he tenido el gusto de liderar, para poder alcanzar y sobrepasar los objetivos que me han asignado. Pero no se diga más de mí. ¿Qué te parece, Fer, si presentamos a la invitada que nos acompaña el día de hoy? ¿Qué opinas? Pues venga, ahora sí que, digo, a pesar de que nos tocó un fin de semana largo para muchos, de todos modos hizo un pequeño espacio
ahora sí que nuestra gran invitada del día de hoy es Nat Barajas, el cual tenemos pues, el honor de recibir en este programa. Es una estratega digital especializada en LinkedIn, apasionada por transformar páginas de empresas en comunidades digitales activas. Y vaya que hace tanta falta precisamente que las empresas utilicen este medio precisamente y que, bueno, pues a través de sus 10 años de experiencia en el mundo digital, Nat ha trabajado con diversas marcas para generar visibilidad, crecimiento de seguidores y sobre todo resultados sostenibles mediante estrategias de social selling y capacitación empresarial. Actualmente lidera el desarrollo de comunidades business to business para pymes, ayudándoles a construir canales de ventas humanos y efectivos. Su visión innovadora y su habilidad para activar a equipos en LinkedIn le ha posicionado como una referente en la creación de comunidades digitales. Es muy importante, pues, aprovechar que tenemos a nuestra gran invitada con su gran experiencia. Y pues ahora sí que bienvenida, Nat. Muchas gracias por hacerte ese espacio y tenerte aquí con nosotros. Gracias, Cris. Gracias, Daniel, por la invitación. Y muy contenta de poder compartirles un poquito de cuáles han sido esos tropezones a lo largo de la vida profesional y cómo eso se transformó en enseñanzas. Porque si algo me queda claro es que todos en algún punto hemos tenido tropezones y caídas y hemos cometido errores y el chiste está en saber levantarnos y darle la vuelta. Totalmente de acuerdo, muchas gracias por hacerte este espacio y como bien dices, todos no tenemos una carrera lineal, seguramente todos hemos pasado por altibajos en nuestra carrera y qué mejor, como bien dices, aprender de esos tropezones y levantarse y seguir adelante. Entonces, gracias por aceptar esta invitación y pues cuéntanos qué tropezón nos quieres compartir el día de hoy con la audiencia que nos acompaña. Bueno, quisiera darles como un poquito de contexto. Hace unos 10, 11 años yo empecé una vida corporativa. Trabajaba para un distribuidor de lubricantes de la marca Móvil. Móvil es una marca internacional con presencia en prácticamente todo el mundo y yo trabajaba para el distribuidor de aquí de Guadalajara, se llama Looktrack. ¿Qué hacía en Looktrack? Bueno, mi última posición ahí fue ser la líder de una agencia. Era una agencia in-house que atendía todo el tema de marketing y diseño para todos los distribuidores de la red de ExxonMobil. Distribuidores en México y también yo atendía a los distribuidores de Centroamérica y el Caribe. O sea, en total gestionaba alrededor de 25 clientes. Y fíjense, yo entré ahí en el 2013 y entré como auxiliar de diseño gráfico, porque mi profesión es diseñadora gráfica, pero creo que duré en esa posición, no sé, como 1 o 2 años y de ahí comencé a crecer. En algún punto empecé a administrar un fondo de inversión en medios masivos de comunicación, o sea, aprendí a invertir en medios, me fui a un montón de capacitaciones con agencias como BBDO, como Macan. Me formé junto con sus equipos para aprender a invertir tanto en aquel entonces todavía televisión, radio, medios digitales, out of home, de todo el mix de medios. Estuve ahí un ratito y después la agencia la verdad es que empezó a crecer y a crecer. Una de las particularidades del marketing para ExxonMobil es que son una empresa que sí cuida muchísimo la marca. O sea, la marca Móvil es una marca súper cuidada por todos lados. O sea, tienen unos estándares muy altos. La consistencia de marca es súper importante. Entonces, digamos que lo que se buscaba es que todos los distribuidores, aunque sean negocios independientes, pues siguieran la misma línea de comunicación y construyeran todos la marca a partir de esa consistencia de mensajes y gráfica y visual. Entonces, eso era como el trabajo principal de la agencia. Y en el 2000, más o menos como en el 2017, ExxonMobil tenía presencia en varios países de Centroamérica, Latinoamérica, específicamente en Colombia. Entonces cerraron su participación en Colombia y ahí había una agencia
que atendía a todo Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Entonces, como ExxonMobil sale de ahí, nos invitan a nosotros a participar en un concurso para quedarnos justamente con todos los distribuidores como nuevos clientes. Competimos con otras agencias grandes. ¿Cuál era nuestra ventaja? Es que nosotros vivíamos dentro de un distribuidor. Entonces, esa era una ventaja que ninguna otra agencia tenía. Nuestro único cliente era la marca móvil. Entonces, comíamos, desayunábamos, cenábamos móvil. ¿Como implant? ¿Tipo Sí, implant? como un Sí, implant. justo le quería preguntar, ¿cómo implant y que forman parte de la nómina de móvil o no? Sí, Sí, también. nosotros formábamos parte de la nómina del distribuidor. Pero lo del distribuidor, interesante sí, perdón. del distribuidor, pero lo interesante es que al vivir en un distribuidor, o sea, tal cual nuestras oficinas estaban dentro del distribuidor, pues teníamos contacto con el almacén, con el producto directamente, con la gente de ventas, con la gente de finanzas, tanto con la gente del B2B o del B2C, o sea, entendíamos muy bien el negocio. Participábamos incluso de los inventarios, entonces, o sea, imagínense ustedes la cantidad de productos que hay de la marca móvil, o sea, desde lubricantes, grasas, entambo, cubeta, galón, que es un montón de empaques. Y bueno, estar ahí presente en los inventarios, participar, acercarte con la gente de almacén, nos hacía justo conocer cómo se veía el producto, cómo llegaba empacado, en cuántas cajas venía, o sea, eso era algo que dominábamos y se notaba, era nuestra ventaja contra otras agencias, pues. Además de que evidentemente los lineamientos de marca, pues nos los sabíamos al derecho y al revés. Entonces vinieron a Guadalajara, yo también estoy en Guadalajara, igual que Cris, vinieron a Guadalajara todos los distribuidores de Centroamérica y el Caribe, vinieron a conocer las instalaciones y la verdad es que ya en México habíamos estado haciendo un marketing disruptivo. Disruptivo me refiero a que fuimos de los primeros países que empezaron a promover promociones que no tenían nada que ver con el lubricante. Empezamos a dar, por ejemplo, balones en temporada de mundiales, empezamos a generar promociones con playeras, atendíamos a todo el mercado retail para el B2C, que son las refaccionarias, el canal instalado como tipo AutoZone, por ejemplo, o cadenas que son un poquito más grandes, que son diferentes a una refaccionaria. Entonces, como que esas acciones empezaron a llamar la atención de cómo nosotros como agencia in-house nos encargábamos desde buscar el promocional que iba a funcionar para la siguiente promoción, generar el mensaje, generar los artes, distribuir ese promocional a lo largo de todos los distribuidores. Una vez llegamos a dar una promoción donde dimos una casa, entonces fue meternos a investigar con otras agencias la parte legal, hacer la división de costo entre todos los distribuidores. La verdad es que hicimos cosas bien interesantes. Entonces vinieron los distribuidores, nos conocieron, les gustó el modelo, creo que les gustó también el equipo. La verdad es que el equipo que yo lideraba era un equipo joven, o sea, en aquel entonces, no sé, por debajo de los 35 años y gente pues también chavitos en muchas posiciones. Yo tenía un equipo, éramos 7 personas. Entonces, entre los 7, pues atendíamos a todos los distribuidores. Finalmente nos quedamos con esa cuenta. Bueno, con esas se agregaron, les digo, como unos 12 Más o 13. distribuidores de Centroamérica. Se agregaron 12 o 13 clientes y de repente de pasar a atender a distintas regiones del país, comenzamos a atender a distintos países. O sea que si bien todos hablamos español, pero el español que hablamos es súper diferente. Es diferente, totalmente. Entonces, teníamos nuestros clientes desde Guatemala y hasta Panamá. En el Caribe teníamos a Haití, con quien nos comunicábamos en inglés, pero todos los artes los hacíamos en creolé. Entonces era tener otro proceso de traducción, complicado, pero tratar de entender cómo pensaba ese mercado.
teníamos a Trinidad y Tobago, que es un país es multicultural, súper rico, también con un inglés bien particular. Teníamos a Jamaica, al final se integró uno de los distribuidores que tenía base en Barbados, pero tenía Barbados, Bermudas, la Guyana, todas las Islas Vírgenes, San Kitts, San Neville, todas las que se imaginen, formaban parte de la cartera. Entonces, pues bueno, esa fue como la parte final. Yo lideraba esa agencia, lideraba el equipo, y uno de los proyectos bandera o de los proyectos favoritos de todos los distribuidores es que nosotros gestionábamos, y cuando les digo gestionábamos, era desde la negociación, pues, un patrocinio con Checo Pérez. ExxonMobil tenía un patrocinio con Red Bull como escudería, lo que ustedes ven en el carro, todo eso era parte de ExxonMobil, y nosotros, bueno, los distribuidores tenían un patrocinio paralelo donde patrocinaban a la figura de Checo, no como piloto, sino Checo como persona. Ok, fuera de lo que él hacía con Red Bull. Sí, fuera de lo que él hacía con Red Bull. Con Algo Móvil, donde con el corporativo. Sí, tal cual con los distribuidores. Entonces, ese proyecto me tocó liderarlo durante 3 años consecutivos, 3 o 4, y les digo, desde meternos a la negociación, ver cuáles eran los beneficios que queríamos explotar, revisar cuáles iban a ser las promociones del año, sentarnos a planear una sesión de fotos al año con Checo Pérez, donde en 60 minutos yo tenía que sacar todo el contenido para todas mis promociones del año con Checo. Fotos, video, comerciales, veamos cosas súper interesantes. Llegamos a hacer una colaboración entre Checo Pérez y El Matador. Sí, o sea, hay por ahí, debe haber un comercial donde se supone que están Checo y El Matador en el aeropuerto, que les digo que lo hicimos en tiempos completamente distintos. Primero grabamos con Checo y luego meses después con El Matador y luego los unimos. Oye, y coordinar la agenda, sobre todo de Checo, debe haber estado pues, maratónica, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo el tema de estar interactuando con su gente, porque todo lo tiene que estar aprobando ellos, diciendo si sí o si no. O sea, es bastante gente. A mí me tocó en otra financiera tener precisamente esa parte de los patrocinios, y bueno, además del golf estaba un tiempo el tema de Checo Pérez, y fue todo un rollo, ¿eh? Entonces ya me imagino cómo andabas. Sí, mi vida se iba en pedir autorizaciones, justo, o sea, es que ese evento de los 60 minutos al año con Checo era algo casi quirúrgico, pues, porque así con cronómetro en mano, o sea, de que Checo ya cruzó la puerta y empezamos a contar. Sí, literal, les contaban el tiempo, de 60 minutos lo que Sí, tienes y ya. Wow. sí. Okay. Pero hacemos cosas bien interesantes. De hecho, por ahí hay un comercial que nunca salió a la luz de Checo Pérez con Dani Valle. No sé si lo ubican, Dani es un influencer. Checo con Dani, no, hicimos un montón de cosas. Llegamos a grabar en el cartódromo, entonces nos apalancábamos muchísimo de ese patrocinio, porque era algo a lo que teníamos que sacarle un montón de retorno. Y de explotar ese momento clave en el que Checo, como un mexicano en la Fórmula 1, tenía que vincularse con nuestra marca. Entonces, era ahora o nunca, pues, era el momento. Y ese proyecto era mío, o sea, era mi día a día. Entonces, uno de los promocionales que más gustaba, de hecho no traje uno, hubiera traído uno para mostrárselos, hacíamos vasos, de estos vasos tipos de los que te dan en el cine, de ediciones especiales, hacíamos colecciones de vasos, de esos como de, no sé, creo que son 11 onzas.
Entonces, cada año hacíamos una colección de 3 vasos y bueno, le íbamos cambiando. De repente era como el icono de México, mensajes que hablaban como un poquito más de liderazgo, de fuerza, y obviamente todo siempre vinculado al producto, ¿no? Entonces, o sea, imagínense la cantidad de vasos que se hacían, porque obviamente los distribuidores en México lo colocaban con sus clientes, que son las refaccionarias. Entonces, adicional, los vasos de Checo, o sea, eran gratis. Comprabas 5 litros y te regalaban tu vaso para que todo el consumidor final lo quisiera, los mecánicos, todos lo que los querían. Entonces mandábamos a hacer vasos y vasos y vasos y vasos. Les digo, era una colección de 3 modelos diferentes. Así como dice Chris, obviamente cualquier cosa que involucrara la imagen de Checo, pues tenía que pasar por 32 ojos. Pero como además de la imagen de Checo, era la imagen de móvil, pasaba por otros 33 ojos de la marca de móvil, ¿no? Impresionante. Y si te equivocas en una cosita que ya habías avanzado con Checo y con móvil estaba algo mal, vas para atrás, ¿no? Sí, yo ya me sabía ahí mis trucos yo ya sabía por dónde empezar las autorizaciones para no tener que regresarme. Entonces, hicimos los vasos, alguien de mi equipo de diseño hizo los vasos, yo los revisé, se los mandé también a todos mis clientes distribuidores porque ellos también tenían que estar de acuerdo con el diseño. Algo que todos los revisamos, los mandamos a que lo revisara toda la gente en móvil, en ExxonMobil, Checo, el equipo de Checo, obtuve todas las firmas, se pasó con el proveedor porque cuando mandas a imprimir una producción grande de vasos, pues la tienen que hacer en un formato especial en plano, darle una curvatura, igual y te vuelven a mandar, aquí está el diseño, otra vez apruébamelo, otra ronda de firmas, las mandamos. Se empezaron a imprimir los vasos, o sea, para esto, a ver, algo de lo más importante en mi trabajo es que yo tenía que asegurar que esa promoción llegara a tiempo. A tiempo quiero decir que el promocional estuviera colocado con los distribuidores, las paqueterías, o sea, eso tenía que ser también una operación quirúrgica. A tiempo, los materiales de comunicación. Logística tipo Amazon, que Así, casi. casi, o sea, de que si del proveedor se va a cada uno de los distribuidores, te digo que eran como 10 o 11 distribuidores, pero imagínate que cada uno está en distintos estados de la República y siguiente nivel de complejidad, cada uno tiene a su vez distintas sucursales, entonces, pues ya te imaginarás aquella logística, las tablas y tablas de direcciones, entregas, confirmaciones, encargados de almacén, era una verdadera locura. Que no Entonces, llegaran dañados, ¿no? sí, que llegaran Me imagino. completos, que no llegaran dañados, o sea, me tocaba recibir la queja de Nat, me faltaron 33 vasos, o sea, iban a negociar con el proveedor, oye, ¿cómo le hacemos con los 33 vasos? Entonces, coordinábamos el giveaway en sí, coordinábamos además la comunicación, o sea, generar todos los materiales de comunicación impresos, digitales, para redes sociales, para pauta, igual, 32,000 firmas de aprobaciones, mandarlos a la imprenta, o sea, que también eso estuviera a tiempo, que estuviera con el distribuidor para que todos arrancáramos X día, ¿no? Entonces, todo iba súper bien, o sea, por extraño que parezca, se alinearon todos los astros y la promoción parecía que marchaba bien. Viento en popa. Viento en popa, lo están logrando. Entonces, ya los vasos estaban impresos, ya los vasos estaban con cada uno de los distribuidores. Y me acuerdo perfecto que yo estaba, en ese momento yo estaba cursando un diplomado en el ITESO. Entonces, iba como de 4 a 8. Entonces estaba en el ITESO y me acuerdo que sonó mi celular. Me mandaron un mensaje, lo abro y era una compañera de trabajo.
y me manda la foto de uno de los vasos. Y ya le dije de que, ya los tienes, qué padre. Sí, Nat, ya están aquí todas las cajas de los 3 modelos. Pero ¿ya lo viste bien? Y yo, sí, qué bonito. No, mira. Y entonces me pone en un circulito el eslogan de Encuentra móvil. los 10 errores, ¿no? Okay. El eslogan de móvil, aparte es elige el movimiento. Y a la hora que me encerró el circulito, pues no venía una I. En vez de decir movimiento, decía movimiento. En Ándale. portugués. Sí. Y ¿En dije, un ay, vaso no. o en todos? Espérate, yo dije, en un vaso, en un vaso, en un vaso, en un modelo. Sí, claro, porque lo sacabas y ya. Y me dice, está en los 3 modelos. Ay, dije, no puede ser. O sea, me acuerdo que dije, ¿qué voy a hacer? O sea, le dije, ok, y agarré mi celular y lo volteé y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ya ni pude poner atención a la clase, ya solo estaba pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues yo creo que no pasaron ni 10 minutos cuando me marca mi jefe. Así de que veo la llamada le dije, Claro, claro. entonces ya le contesté, me dijo, Nat, le dije, no me digas nada, ya me contaron lo que pasó. Y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y le dije, pues no sé. Me dijo, vente mañana temprano y vemos qué onda. Pues sí, fui a la oficina, me dijo, ya revisaron, o sea, son los 3 modelos. Los distribuidores no se han dado cuenta. Nadie, o sea, es un error o sea, lees tan en automático la palabra movimiento que no es tan fácil detectarlo. Entonces me dijo, nadie me ha escrito porque aparte nosotros trabajábamos en comités. Entonces o sea, una extensión de mi jefe era el comité de marketing, que estaba conformado por distintos distribuidores. Me dijo, nadie del comité me ha buscado, nadie me ha dicho nada, pero necesitamos saber qué vamos a hacer. O sea, para cuando ya lo tenías tú en la oficina, también ya se había hecho la distribución. Ya estaban todos, Ya habías ya hecho el todos estaban deployment de todo felices. mundo. Y después Ah, de 200 ojos ahí, que haber Sí, revisado todo y visto bueno. o sea, porque me sí, imagino tenías autorización de todo el mundo y nadie vio esa I que exacto. O sea, haz de faltaba. cuenta. Sí. Yo cuando llegué con mi jefe le dije, tengo autorizaciones de todos, pues. O sea, tengo aquí el correo de fulanito, sutanito, todos me autorizó Checo y el equipo, todos me autorizaron. Que bien Y me acuerdo que organizado. me acuerdo que me dijo, pues hay que pensar qué vamos a hacer, ve y tómate un café, déjame tomarme a mí uno y veamos qué vamos a hacer, porque no podemos salir y decir, todos la regamos, pues. Entonces, me acuerdo que fui y regresé, me dijo, mira, y creo que esa es una de las lecciones más poderosas que me ha dado, que me dio en particular ese líder. Me dijo, ¿quién del equipo fue? O sea, ¿quién cometió el error? Y me acuerdo que le dije, o sea, te puedo decir quién fue, o sea, te puedo decir cuál fue el diseñador, pero ¿de qué sirve? O sea, ¿de verdad de qué sirve si al final del día, pues yo fui la que dio el primer visto bueno? O sea, no se trata de decir quién fue el culpable y señalámoslo y que caiga una cabeza. Le dije, en todo caso, pues si tuviera que caer una cabeza, pues va a tener que ser la mía. Y le dije, y sé que ese tampoco es tu estilo, pues. Y me dijo, sí, pues no es mi estilo. Le dije, tenemos ese respaldo de que es un error compartido porque muchos ojos estuvieron ahí. Ajá. Me dijo, sí, pero esto nos debe de servir de lección para que mejoremos nuestros procesos, para que busquemos la forma de que realmente la gente se siente y se dé esos minutos de revisar, porque todos confiamos en ti, pues. O sea, todos sabemos que si tú ya dices está bien, pues ya por inercia damos el hecho de que está bien. Entonces, dijo, a veces toca aceptar el error ante los demás y decir, me equivoqué, y es lo que te va a tocar hacer. Entonces, me dijo,
Aunque tengas 10,000 firmas, aunque tengas un montón de cosas, tienes que mandar un correo, tienes que pedir una disculpa y tienes que decir qué pasó y cómo lo vamos a solucionar. Entonces me acuerdo que le hablamos al comité, o sea, de los directores, así los más cercanos. Señores, pues pasó esto. O sea, ni se habían dado cuenta, te digo, o sea, él la había visto. Entonces les dije, pues está el error. Son millones y millones y millones de pesos en vasos. ¿Qué vamos a hacer? Y la verdad es que todos, muy humanos, dijeron, pues es que de alguna u otra forma también tuvimos responsabilidad. Entonces, pues nada, no te preocupes. O sea, como que te sostenemos aquí, te hacemos piecito. La solución es que vamos a tener que regalar esos vasos, pues, y vamos a tener que hacer una nueva inversión y vamos a tener que posponer la promoción el tiempo que tome la nueva producción. Pues hay que buscar cómo mejorar ese proceso para que en el futuro no nos vuelva a suceder. Tenés que buscar cómo cerrar esos candados. Y sí, me tocó mandar un correo a ExxonMobil, las agencias de ExxonMobil, los distribuidores, los coordinadores, obviamente Checo y el equipo, todos. Yo creo que ha sido el correo más difícil que me ha tocado redactar. Pues le soy sincera, al principio sí me sentí como, ay, porque tengo que cargar yo sola con esta responsabilidad de decir, pues me equivoqué, perdón y lo siento por sus presupuestos y por mí. O sea, fue muy difícil redactar ese correo. ¿Qué pasó después? La verdad es que mucha gente me contestó, algunos con copia a todos, algunos en privado de NAP, o sea, yo sé que también yo di el visto bueno, no te preocupes, esto nos puede pasar. O sea, me mostró una cara muy humana de muchísima gente, y creo que ese, para mí fue un acto de valentía que mi jefe en aquel entonces me enseñó como el caminito, me abrió un montón de puertas. O sea, me abrió muchísimas puertas, me gané aún más la confianza que ya tenían en mí. O sea, sabían que era capaz de aceptar un error, de asumir la consecuencia y de buscar reparar el error de la mejor manera para todos. Entonces, eso quedó como un hecho de que realmente podía yo dar la cara y podía ser un elemento confiable en cualquier parte de la organización y con diferentes niveles, o sea, tanto con directivos, con coordinadores, con proveedores. Y fue algo que sí, que obviamente cuando lo bajé al equipo, o sea, fue como de, no manches, cómo se nos fue a todos. Le dije, es que ¿saben qué? Es la consecuencia de estar todo el tiempo a las prisas, pues. O sea, necesitamos ponerle pausa y crear nuestros propios filtros. Y es de todos, porque tanto internamente como externamente, todos andaban con el mismo rush. O sea, al final del día, exactamente, no podían tampoco quejarse de algo que ellos mismos aprobaron y que de una forma u otra no había manera de que recibieras un jalón de orejas cuando dices, oye, si tú me estás dando un jalón de orejas, creo que tú también mereces uno, ¿no? Y peor aún porque se supone que son momentos en los que tienes que checar con lupa porque sabes el impacto, sabes la magnitud y más por el tema del patrocinio. Sí. Y el costo atrás de él, ¿no? O sea, sí, es un tema importantísimo que tomar en cuenta esas precauciones y hacer un double check. Y como dices, como todo mundo ya había dado su visto bueno, pues sí, también dijeron, pues sí, todos la regamos al final del día. Ya me imagino que no hubieran pasado por todos esos filtros y que nada más hubiera tocado a ti autorizarlos y No, ahí sí. otra historia hubiera sido, ¿no? Ahí sí hubiera comenzado a trabajar mi marca personal ese mismo año. También. Ese día que llegaste a la oficina hubieras dicho, vengo por mis cosas. Es correcto. No, es que sí, son situaciones muy complicadas. La realidad es que muchas de las veces, la mayoría de personas, cuando hay algún error o cuando hemos cometido un error, lo primero que hacemos es buscar un pretexto. O
sea, estamos tan acostumbrados desde chicos a eso, que ya cuando va pasando el tiempo, te cuesta más trabajo aceptar. Afortunadamente, bueno, la vida te va enseñando de que pues no eres una persona perfecta, que tienes tus errores y que al final de cuentas, si los aceptas y buscas la manera de mejorarlos, la realidad es que vas creciendo también como persona y como profesional, ¿no? También a mí me ha tocado un par de ocasiones regarla así garrafal. Afortunadamente ha habido forma de darle un poquito la vuelta, recomponer un poco algunas cosas, pero creo que la mayoría de personas, por lo menos de las que yo he conocido, al principio es el tema del rechazo de decir, no, es que así me lo dijeron, o así lo aprobaron, o fue la agencia, ¿no? Cuando dices, oye, espérame, tú eres el responsable de la agencia, eres el que tiene contacto con ella, y al final, pues la agencia o cualquier equipo, aunque no sea directo de la empresa y sea externo, es una extensión de tu equipo al final del día. Entonces, a veces nos ha costado mucho el poder aceptar que dijera, ¿sabes qué? La regué y la primera reacción es buscar otro culpable, ¿no? O sea, pasarle la papa caliente a alguien más y creo que es pues algo complicado, ¿no? Entonces, ahora sí que es bastante interesante lo que tú nos comentas, ¿no? Porque al final del día no todos tienen como esa valentía, esa decisión de poder, ahora sí que entrar el toro por los cuernos y de verdad que hubiera sido a lo mejor otra persona y creo que a lo mejor hubiera dicho, no, o sea, es que no diga nada, esperemos hasta que alguien se queje o Claro, nadie pudo se haber sido queja, eso, ¿no? me hago de la vista gorda, y no Claro. sé, o sea, y al final, a pesar de que todavía no se habían dado cuenta de decir, oye, tarde o temprano lo van a hacer, pero prefiero mejor ser yo quien se los diga a que se den cuenta hacia la mala y que empiece a esa papa caliente, ahora sí que empezarse a extender, creo que es complicado, ¿no? Yo no sé si a lo mejor, por ejemplo, también alguien de la audiencia tenga algún comentario, alguna pregunta para Nat, pero creo que es interesante ese tipo de situaciones porque pues no cualquiera se anima a hacerlo, ¿no? No, y lo que me parece que Nat mencionó, y nada más quiero reforzar ese punto, el que te acompañó tu líder y no te dejó sola, ¿no? Yo creo que ahí cuando también tienes el soporte de tu líder, de tu manager, y te acompaña, si bien tú te tuviste que mandar el correo, pero te acompañó a encontrar juntos una solución porque seguramente se te cerró el mundo, pero al final del día tuviste el soporte de él y al final, pues, tú lo sacaste adelante, pero con el soporte de él, ¿no? Cuando ha habido otro tipo de liderazgos donde pues, ahí tú lo resuelves y ahí me avisas, ¿no? Y no, realmente yo creo que digno de reconocer, y lo mencionaste hace un momento, el que tu líder te soportó en todo momento, ¿no? Sí, y creo que ahí tuve un aprendizaje en dos vías. Del apoyo que yo recibí de mi líder, de Carlos en aquel momento, y también la forma en la que yo tuve que bajarlo con mi equipo. Porque también hubiera sido muy fácil decir, tú la regaste y tú, cuando fue a ver, no, la neta es que es un error de todos y todos lo tenemos que asumir. Porque a mí siempre me gustó que mi equipo fuera, era mi palabra favorita, autogestionable. O sea, que pudieran animarse a tomar decisiones. Y yo siempre les decía, es que ustedes tomen la decisión, tomen el riesgo de enviar ese diseño, de enviar ese correo, de hacer esa propuesta. Y si uno la riega, todos la regamos. Pero creo que seguir alimentando que el equipo no dependiera de mí para revisar cualquier diseño antes de mandarlo y que pudieran entre ellos hacer un proceso interno y que se animaran a tomar decisiones, a proponer, tenía que estar soportado cuando en un momento crítico, donde alguien se equivocó, pues todos hiciéramos frente al error, pues, porque qué fácil hubiera sido también como que aventarlo al ruedo y pues pregúntame si iban a querer tomar una decisión importante más adelante. No, pues. No, nadie se iba a animar. Nadie se Sí, iba a animar. eso es un rollo, o sea, simplemente el tema del empoderamiento, cuando un equipo realmente siente que tiene ese soporte y no solo de su líder, sino del equipo también, o sea, eso al final del día, pues ya no es una sola persona, ¿no? O sea, ya es ahora sí que en grupo y eso es una fortaleza que ayuda a que los mismos equipos, o sea, poco a poco se vayan desarrollando, se elimine más el micromanagement y como tú bien comentabas, ¿no? La autogestión es pues cada quien sabe lo que debe de hacer, cómo lo debe de hacer y que cada quien lo haga, ¿no? O sea, sobre todo cuando ya te empiezas a consolidar en un equipo donde ves que son personas que ya tienen experiencia,
que tienen, vaya, esa capacidad y que al final del día, pues, van soportando y van creciendo juntos, ¿no? Sí, sí, entonces, o sea, para mí esas fueron como las dos lecciones más importantes. Y creo que aunque fue un gran tropiezo, o sea, aunque fue un gran error, al final de la historia me ayudó a posicionarme como alguien confiable, ¿no? Como alguien que podía venir a aceptar el error y tratar de remediarlo. Eso también es otro mensaje, ¿no? Con el que yo me quedo, que buscaste soluciones, ¿no? Y además del soporte de tu líder, tú buscaste una solución y eso también es digno de reconocerse y no fue pues ahí está la papa caliente y ahí me avisan, ¿no? O también, pues esperar que el equipo lo resuelva, sino más bien tú también, buscaste una solución, una alternativa para que, pudieras seguir adelante con tu promoción. Pero ¿qué te parece, Cris, si preguntamos en la audiencia que nos acompaña el día de hoy si hay alguna pregunta, un comentario adicional? Si no, tenemos por ahí algunas preguntas, ¿no? Pues ¿Quién se venga, anima? pues mientras se animan, pues obviamente hay algo interesante. Ahora sí que Nat por ahí de repente tiene algo interesante con las estrategias que recomienda en la parte de LinkedIn, que son las famosas perras estrategias. Me llamó mucho la atención, de hecho, desde el primer contacto que hubo con Nat, tenía pues información bastante interesante y al final del día, pues es algo que de una forma u otra llama la atención y sobre todo, bueno, la forma en que maneja aquí las cosas, pero Nat, ¿cómo fue esa parte para que tú empezaras así a aprovechar el tema de, pues, los perros para hacer esa combinación que al final, pues, de una forma u otra, tanto imagen que como lo que representa como tal, bueno, tenga como ese impacto, ¿no? Porque a mí me llamó desde el principio la atención en simplemente el nombre y desde ahí ya que empiezas a combinarlo con los perros, pues está bastante interesante, hasta tu mismo nombre, tienes ahí precisamente un emoji y pues, Así es. ¿de dónde nació esa parte? Tengo la verdad curiosidad. Digo, todo el mundo somos chismosos, unos más, unos menos. Yo soy mucho, pero cuéntanos un poquito al respecto. Pues mira, Cris, yo empecé a desarrollar mi marca personal ya, o sea, ya en serio, ya con una estrategia, ya con un objetivo, ya con un producto en mente en noviembre del año pasado. Lo he hecho de la mano de Flor, es también muy conocida ahí en LinkedIn, Florencia. Flor ha sido mi mentora desde aquel entonces hasta todavía el día de hoy. Y a ver, yo soy diseñadora gráfica. El cliente más difícil para un diseñador gráfico es el mismo. Entonces, me acuerdo que le di un montón de vueltas hasta que se me ocurrió utilizar ChatGPT para que me briefiara. O sea, le mandé como toda la información y dije, necesito que alguien externo me briefie. Lo puse en chat, me hizo el brief y empecé a generar mi contenido. Si te fijas, los primeros, no sé, a lo mejor el primer mes de contenido todavía no tenía integrado lo de los perros. Entonces, conforme empecé a hacer contenido, a la hora que buscaba un gráfico, a la hora que buscaba darle estos gráficos auxiliares que comunicaran, de repente me empecé a encontrar con los perritos, o sea, hacer perritos en inteligencia artificial. A ver, también soy una dog lover, pues aquí tengo a dos de los perritos que han vivido conmigo. Me gustan los perros, tengo hoy en día 2 perros y 2 hijos, que se convierten en 4 hijos en total. Y me empecé a sentir muy cómoda con esa imagen, me empecé a sentir cómoda ilustrando con estos perros que usan sus lentes y que tienen los colores de mi marca personal. Y de repente un día Flor me dijo, es que, me acuerdo que hice un carrusel que hablaba algo así como de 10 estrategias y lo ilustré con 3 perritos Pug. Y Flor me dijo, Nat, pues cámbialo a 10 perras estrategias. Esas estrategias están muy perras. Y me sonó, dije, ay, sí. Dijo, es que lo que tú haces sí está muy perro. Y dije, claro, y ya empecé a integrarlo a todas mis comunicaciones hasta que después de varios carruseles, imágenes que estuve probando con perritos vestidos, perritos
rockeros, perritos fuertes, hasta que le di un día y me sentí súper cómoda y dije, claro, yo voy a hacer la de las perras estrategias. O sea, yo quiero que a mí la gente en LinkedIn me ubique como la de las perras estrategias. Y entonces ya toda la comunicación va sobre de eso. Porque la verdad, mis estrategias sí están bien perras. Está muy interesante, muy bueno tu contenido, la verdad. Totalmente. Y de hecho, pues obviamente, digo, en el caso de la audiencia, si todavía no siguen a Nat, valdría la pena. De repente también tiene ese tono también de humor en las cosas que hace, y la realidad es que sí les va a sacar más de una sonrisa. Entonces es garantía, y está padrísimo esa parte. Y tú, Daniel, ¿qué pregunta tienes para Nat? Por ahí traías un par, ¿no? Sí, claro. Bueno, además de que te acompañaste para poder mejorar tu marca personal con Florencia, pero ¿cómo te mantienes actualizada? Digo, pues, hoy tenemos ChatGPT como un gran acompañante y que nos va asesorando y ayudándonos a liberar o a ayudarnos a sacarnos de las dudas, varias dudas que podemos tener, pero en términos de formación, actualización, ¿qué es lo que utilizas? La parte digital, la parte impresa, ¿cómo le haces para seguir actualizada? Mira, Daniel, creo que esa es una pregunta bien interesante. En uno de los tantos cursos que tomaba en la vida corporativa, me acuerdo perfecto que teníamos unos cursos donde cada semana teníamos una sesión. Era una sesión en vivo, se llaman IVE Session, las IVE Sessions. Entonces, ahí me acuerdo que tomamos uno que hablaba de que para que el contenido que tú das hacia afuera sea de calidad, lo que le metes a tu contenido también tiene que ser de calidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues un mix. Me encantaría meterme de nuevo a la escuela, pero creo que este preciso momento de mi vida de repente es un poco complicado. Tengo 2 chiquititos, o sea, chiquititos. ¿Qué es lo que hago? Leo muchísimo en LinkedIn. Creo que hay contenido bien interesante. Esa plataforma me parece súper rica porque puedes encontrar contenido gratuito que es muy educativo y también de paga con LinkedIn Learning. LinkedIn Learning a mí es una plataforma que me parece súper valiosa porque encuentras actualizaciones de lo que te imagines, o sea, software de diseño, habilidades blandas, cosas ya sobre inteligencia artificial. Entonces, LinkedIn Learning es una plataforma que recomiendo. ¿Qué más hago? Me gusta muchísimo escuchar podcasts. Ahorita, por ejemplo, estoy aventándome todos los de chisme corporativo. Me gusta como ese tipo de contenido donde aprendes y ves como las historias desde diferentes perspectivas. Ahorita precisamente estoy leyendo el libro El Camino del Artista. Estoy haciendo pues este libro para desbloquear la creatividad. ¿Qué consumo? Pues consumo sobre todo podcast en Amazon Music, escucho muchísimo. Cosas ¿Cuáles son visuales. uno de tus favoritos de los Pues mira, podcasts? te digo, ese de chisme corporativo ahorita me estoy Sí. aventando todas Maca. sí, me gusta la forma, me gusta cómo hacen un storytelling desde la data. O sea, eso me parece una genialidad. Me gusta muchísimo el podcast de Escándalo Mexicano de No he Carlos escuchado Trejo. ese. Voy a escuchar. ¿No lo has escuchado? Escúchalo porque, o sea, de ese también lo que me gusta es que tiene un storytelling que te lleva a imaginarte toda la escena que está describiendo y toca temas de escándalos mexicanos, desde farándula política, lo va dividiendo por capítulos, pero me gusta mucho la forma en la que Carlos describe los hechos y te hace imaginar. Creo que eso me ayuda a yo también trabajar ese músculo y hacer que mis publicaciones le lleven al público de LinkedIn a imaginarse cómo es una perra estrategia. Está bien interesante. Así es como lo bajo. Ya lo empecé a seguir. Vamos a escucharlo. Muy bien. Padrísimo. La realidad es que
muchas de las veces también hay referencias que nos impactan, que nos dejan cierta huella y que también nos inspiran, ¿no? Entonces creo que el hecho de empezar a consumir contenido ya sea de LinkedIn, de algunos otros medios, porque también al final tenemos video podcast, tenemos también la parte de los audios, entonces creo que está padrísimo. Entonces, una de las cosas que nosotros empezamos a trabajar aquí, pues, es precisamente grabar estos programas, porque no solamente la gente que tenemos aquí en la audiencia, sino pues también las otras personas que no pudieron por el horario, pero que también lo ven. Entonces, creo que se van a llevar bastantes cosas interesantes, ¿no, Daniel? Totalmente de acuerdo, Fer. Pues sí, justo estamos llegando a la hora del final de nuestro programa. Qué bárbaro. Se me fue de volada. ¿Cómo ves? Híjole, el tiempo se fue corriendo más rápido que un perro, ¿no? El tiempo. Totalmente de acuerdo, qué bárbaro. Pero híjole, ahora sí que queremos darte un agradecimiento enorme, Nat, por este pequeño tiempo que nos compartes. Estaremos de todos modos en contacto en nuestras publicaciones con lo que es la audiencia. Si pueden seguirla, de verdad vale muchísimo la pena para que en este caso conozcan más de Perras Estrategias en LinkedIn, porque más de alguna de esas estrategias que comparte también aplica para la marca personal. Entonces, de una forma u otra, sobre todo los que son C-levels, todos aquellos que tienen sus puestos de Chief algo Officer. Entonces, creo que vale muchísimo la pena y de verdad, me ha gustado mucho el contenido que tienes, Nat. Y pues ahora sí que lo que nos compartiste, pues está bastante interesante, ¿no? Porque no cualquiera tiene ese valor de enfrentar y reconocer los errores y sobre todo cuando nadie se había dado cuenta todavía, ¿no? Entonces creo que es un gran valor y es un gran reconocimiento a ese liderazgo que has venido desarrollando y que al final ahora también en LinkedIn lo sigues ejerciendo, ¿no? Así es, Cris. No, pues muchas gracias a ustedes por abrir este foro, por ayudar a las personas a comunicarse más desde la humanidad, pues, ¿no? Desde el aceptar que todos somos humanos, todos tenemos errores y cómo le damos la vuelta a eso. Creo que justamente la red, específicamente LinkedIn, necesita también un poco de ese contenido donde nos mostramos vulnerables, porque luego de repente como que nos quedamos acá todos en las métricas de cuántas veces se te hizo viral el post y Sí, claro. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Falta justo como un reality check y compartir ese reality check y pues al final del día, como bien dices, todos somos humanos, todos nos hemos equivocado. Qué mejor que reconocerlo y compartir, ¿no? Para eso es este foro. Gracias de nuevo por acompañarnos, por darte este espacio. Yo sé que es Día del Niño y bueno, hiciste una pausa del festejo de tus hijos. Bueno, ya es un poco más tarde, ¿no? Pero gracias por habernos acompañado y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. El programa quedará grabado y estará colgado en la página de Tropezones a Triunfos Marketing al Desnudo. No se olviden también seguirnos por ahí. Y gracias. Más adelante o el día de mañana también vamos a compartir quién nos va a acompañar en la próxima semana en nuestro próximo programa del episodio 7, ¿cierto, Fer? Claro, estén al pendiente entonces para que más adelante puedan precisamente estar con nosotros la siguiente semana. Un abrazo, muchísimas gracias. Que estén muy bien, que descansen. Gracias a todos. Por este fin largo. Venga. Bye.